Avanzamos a otras informaciones. Según cifras del Mineduc, más de 50.000 estudiantes se desvincularon de sus establecimientos entre 2021 y 2022. La cifra es un 24% más de lo registrado en 2019, antes de que comenzara la pandemia. Vamos a profundizar en este preocupante tema junto a Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al menos en el papel se ve bien preocupante la cifra. ¿Qué tan preocupante es? Es un alza del 24% respecto al 2019, antes de la pandemia. ¿Cuánto influyó la pandemia? Pero también, ¿por qué estamos en esta cifra tan alta? 50.000 estudiantes. Esto sin mencionar los otros más de 200.000 que estaban antes también habitualmente fuera del sistema. Mira, yo te diría que son dos cifras distintas. La primera, que son 50.000 estudiantes, de verdad, cada estudiante cuenta con nombre y apellido. Por lo tanto, no es que sean solo 10.000 más, sino que son 50.000 de casi 3 millones de estudiantes que, estando matriculados el 2021 y que no han terminado su enseñanza media, que en términos constitucionales es el derecho mínimo de escolaridad que tenemos todos los chilenos, no se matricularon el 2022. Es una, en sí misma, independiente de la comparación, es un número enorme. ¿Por qué es enorme? Porque es muy poco probable que esos estudiantes tengan un cierre de su escolaridad completa, sino que más bien es probable que ingresen tardíamente, tengan, qué sé yo, una posibilidad de no terminar su enseñanza básica, son muchos de enseñanza básica, no terminen después su enseñanza media, aquellos que están en ese nivel, y tengan un efecto del punto de vista de las oportunidades personales, de desarrollo, también económicas y laborales, que van a afectar toda su trayectoria de vida. Por lo tanto, ese número es muy relevante, y cuando tú dices, bueno, la pandemia tiene un efecto, bueno, claramente la pandemia a nivel mundial, la evidencia que tenemos es que este es uno de los indicadores que genera una serie de tensiones por temas socioeconómicos, por desvinculación del punto de vista del interés por la escuela, y un elemento, yo te diría, bien importante, un porcentaje no menor de estos estudiantes tiene que ver con los primeros años de escolaridad, es decir, tenemos siempre la imagen de que estos niños y jóvenes excluidos son aquellos de enseñanza media. Sin embargo, un porcentaje importante de estos ahora son de primero y segundo básico, de prekinder y kinder, es decir, familias que han retirado a sus hijos y que han preferido postergar el reingreso de su nivel educativo obligatorio en el año 2022. Un elemento de una luz roja y que deberíamos tomar carta en el asunto en términos sociales, desde el ministerio hasta la escuela y jardín infantil en que se encuentran esos niños y niñas. En eso mismo quería profundizar, Juan Pablo. ¿Cuál es el desglose de esta cifra? Que no sé si podemos hablar de proporciones o de porcentajes quizás de alumnos, de estudiantes que dejan la escuela en cursos de los primeros años de la enseñanza básica o a mediados de la enseñanza básica quizás, o ya la enseñanza media. ¿Cómo podemos desglosar esta cifra? Mira, estas son unas cifras que el ministro los dio a conocer en un seminario, en un taller de trabajo muy interesante, que invitó a las fundaciones de la sociedad civil a sumarse a la propuesta de Seamos Comunidad, un desafío que bueno que se hizo ahora, debería haber estado muy activo desde todo el año, el tema de la recuperación de los aprendizajes y la presencialidad de cada uno de los niños, niñas y jóvenes. Es una tarea transversal, no es una tarea de unos pocos o centralizada. Por eso no tenemos cifras que haya compartido, que conozcamos un reporte en detalle, pero sin embargo nos han dado algunas pistas, y que es lo que yo te compartía. Lo habitual es que el periodo de mayor incidencia, es decir, de abandono de los chicos porque son excluidos, porque no son motivados, porque su escuela es poco atractiva, es justo cuando pasan de octavo grado, que en muchos colegios, y especialmente aquellos que atienden a los niños de menor nivel socioeconómico,
se termina la escolaridad en octavo básico y tienen que ir a buscar otro colegio, un liceo en primero medio, y ahí es donde se encuentran ese primero medio, que pasan a primero medio o pasan a segundo medio. Sin embargo, las indicaciones, las orientaciones de la información que tuvimos, que está altamente concentrado, no tendría una cifra, pero un porcentaje parece importante, son niños y niñas de primero básico, segundo básico, que es muy poco habitual, y del nivel preescolar. Eso es una novedad y es mucho más crítico. Piensa que la ventana de oportunidades del desarrollo de mayor importancia para cualquier ser humano está justo en los primeros años de vida. Es decir, en las etapas de los jardines infantiles, en las etapas de, diríamos, la sala cuna, que está especialmente con su familia y debería estarlo, y en estos primeros años del prekinder, del primero y segundo básico, donde se generan estos conocimientos basales, no solamente desde el punto de vista de las disciplinas, aprender a leer, ir aprendiendo a escribir, las operaciones básicas, sino también desde el punto de vista de interacción social, del punto de vista de colaboración, a través especialmente del juego, y perdérselo no es que sea irrecuperable, pero se hace mucho más difícil poder recuperar esas oportunidades en el mediano plazo. Por lo tanto, este sentido es de urgencia, de que no se nos vayan a quedar fuera, y que debemos todos como sociedad buscar a cada uno con nombre y apellido para que no vuelva a suceder en la matrícula 2023. Ahora, ¿por qué se genera este fenómeno de la desvinculación de un estudiante, pero en los primeros años de enseñanza básica? Usted mencionaba, Juan Pablo, una de las probables explicaciones de por qué se genera esta desvinculación entre octavo básico y primero medio o segundo medio también, pero queda la duda respecto a por qué se genera este mismo fenómeno en los primeros años de la enseñanza básica. Mira, una razón que cuando le preguntamos a las directoras y directores de sus percepciones, es simplemente percepciones, no es que tengamos una investigación dura que da la razón de preguntándole a las familias, es que hay un temor sobre el tema de las condiciones de salud. Entonces, la percepción todavía instalada en el caso de muchas familias chilenas es que tanto el jardín infantil como el prekinder y el kinder no son obligatorios, no son indispensables. Piensa que tenemos una educación obligatoria de primero a cuarto medio, y la sensación para muchas familias es que, al contrario de la evidencia mundial, que es una ventana de oportunidades única y extraordinaria, donde deberíamos poner la mayor cantidad de recursos ahí y el desarrollo de competencias y habilidades, es que para muchas familias, no es que sea transversal, pero para muchas familias que no es tan relevante y podemos recuperarlo después. Mira, puede, que si yo comenzar en primero básico, está bien cuidado, bien atendido en la casa, y todavía, piensa las cifras que seguimos teniendo desde el punto de vista del COVID, pero con mucho menor mortalidad, es decir, el tema de la gravedad es mucho menos crítica, es que uno dice, mira, el colegio puede ser un espacio de contagio. Ese es un elemento relevante. Y en algunas otras ocasiones que dice, mire, ¿sabes qué? De verdad no está tan motivado, de verdad se enfermó por algún tiempo, mejor posterguémoslo y lo retomamos el año que viene. Esos son elementos novedosos desde el punto de vista de las prácticas, y aquí lo que tenemos es no solo una responsabilidad de familia, sino que también por qué el sistema escolar perdió el vínculo con esos niños y niñas, y no está preocupado generando esa revinculación, ese ánimo, esa conversación con la familia, porque te cuento, muchos colegios no tienen 0% de pérdida de desvinculación, o es mínima la situación, y en cambio otros colegios tienen un alto porcentaje de desvinculación. Es decir, tenemos una situación polar de por medio. Esto no es una situación que se genera algunos niños de todos los colegios, sino que especialmente concentrados en un grupo de colegios, y ahí es donde deberíamos todos estar trabajando, los sostenedores, el Ministerio de Educación, los centros de investigaciones, apoyando a esos colegios y para que esas familias revinculen a sus hijos e hijas lo antes posible, inclusive quedándonos solo 3 semanas de clase del año 2022. Ahora, considerando bajo ese mismo escenario en el que lo mencionaba Juan Pablo, se consulta la percepción de directoras y directores de establecimientos educacionales, cuáles son las principales razones para que se genere esta desvinculación en los primeros años de enseñanza básica, aduciendo como principal argumento el escenario de contagios, por ejemplo. ¿Se hace quizás más probable que un estudiante de estos cursos
que se haya desvinculado del sistema vuelva al sistema en algunos años más o en algún tiempo más? Absolutamente. Mira, lo que tenemos, lo que te contaba antes, es que cuando los niños son más grandes, ya son jóvenes, lamentablemente lo que tenemos es que la mayor parte de ellos se revincula, pero se revincula en una estrategia educativa distinta, de por ejemplo, cursos vespertinos, programas diurnos, pero que son 2x1, y donde la cobertura curricular, el desarrollo de las capacidades, competencias y conocimientos es mucho más precario y que además se multiplica por 3 la probabilidad de volver a desvincularse. Por lo tanto, lo clave es que tengamos en el sistema regular que en lo posible ninguno pase por esa medida. En el caso de los niños más pequeños, es mucho más probable que esa familia, después de que dice, mira, sabes que las condiciones de salud están más controladas, es una situación menos riesgosa, matriculen nuevamente a sus hijos, a sus hijas del sistema escolar. Sin embargo, un año menos de esa escolaridad, porque acuérdate, este es el porcentaje que se llama de incidencia, niños que estaban matriculados el 2021 y no están en el 2022, ¿verdad? Entonces, tenemos un año completamente perdido. Este no es el grupo que es extra, es adicional a este grupo de aquellos niños y niñas que hayan estado matriculados durante el 2022 y dejaron de ir, que han tenido una inasistencia no solo crítica, como dice el Ministerio, de 15% más, sino que de verdad algunos de ellos 50% de inasistencia, o algunos que prácticamente no han ido en todo el año. Y ese grupo se suma a este que acabamos de conversar. Por lo tanto, tenemos distintos componentes de riesgo de abandono del sistema escolar y que obviamente tiene un hándicap, el que no se matriculó este año y que pueda, aunque se vuelva a matricular nuevamente, ya tiene un año menos de oportunidades de desarrollo y viene relativamente en promedio descendido, porque esa es la realidad del país. La escuela presencialmente sí hace la diferencia para la mayor parte de los niños y niñas del país. Claro, un complejo escenario que esperamos se pueda resolver de manera favorable para estos más de 50.000 niños que se desvinculan entonces del sistema escolar durante este 2022, una cifra mucho mayor al año 2019 antes de la pandemia. Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Gracias a ti y muy buenas tardes a todos.